pues habéis tocado el tema desde aquí. Intentaría ver si podríamos tener algún interlocutor que nos hable de las ventajas y desventajas de hacer una vida ascética, retirada del mundo, y qué condiciones se necesitarían, tanto en la actitud como en la perspectiva. Y entonces es lanzar al otro lado, si alguien ha vivido esa experiencia, qué ventajas trae la vida monacal, la vida de ermitaño, tanto en la sociedad actual, si eso es viable o no es viable, porque sí que es cierto, yo tengo referencia de incluso de ermitaños urbanos, ermitaños que en China están volviendo a las montañas, gente de estos llamados millennials que se han dado cuenta que no les compensa el estar en una sociedad excesivamente productiva y consumista. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás cuando una persona intenta retirarse del mundo? ¿Es un reencuentro espiritual? ¿Tiene que utilizar algún sistema que se lo facilite? ¿Lo puede hacer así sin más? Es decir, facilite, me refiero a la perspectiva de un cristiano, cristiano me refiero católico, porque son los que aceptan el retirarse la vida monacal. ¿Es viable el poder dialogar con alguien que nos dé las pautas de la importancia o no de retirarse del mundo? Ay, por aquí hay algo parecido, perdón, un monje. A ver, lo digo porque lleva una capucha que le cubre la cara. La ropa es en color indefinido, color tierra, y se ve con una ropa como muy desgastada, como de mucho uso. Bueno, la pregunta es esta, es decir, ¿qué puede encontrar una persona cuando se retira del mundo? ¿Qué de importante en sí mismo? Es decir, ¿qué es lo que le puede llegar a llenar que no le llena a la sociedad? Dice que lo más importante es que pone en quiebra todo el psiquismo de la persona. Cuando uno decide mantenerse en un estado de aislamiento, tanto de todo tipo, aislamiento social, dice que empieza uno a despuntar. En primer lugar, los sentidos se afinan más. Dice que también a nivel psíquico la persona al principio tiene que batallar y luchar contra sus propios pensamientos. Es como una batalla brutal. Él lo dice porque él lo ha vivido. Él estuvo 35 años en una cueva y dice que fue una cueva. Tenía cierta profundidad, podría estar dentro, pero siempre tenía que estar pendiente de que no quisiera ocuparla ningún animal. Dice que con esto tuvo serios problemas. Y luego dice que lo que sí le cuesta más a la persona una vez que ha pasado por ese estadio de peleas a nivel psicológico, la lucha contra los propios demonios, dice que entonces es cuando llega el estado de la paz, la serenidad. Dice que si alguien quiere encontrar a Dios, esa es la mejor manera. Y dice que allí Dios se manifiesta con todo su poder, con todo su resplandor. Y dice que esto es lo que él puede decir de la experiencia vivida. No todo el mundo está capacitado para poder llevar ese tipo de vida. Como ha dicho, psíquicamente algunos podían acabar mal, con la mente quebrada y no llegar a saber dónde estaban ni por qué estaban allí. Y acababan convirtiéndose en estas personas que ahora les llaman indigentes, que están en las calles y que están desorientados por completo, pero eran los menos. ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta cansada del mundo, decepcionada para que se retire? Dice que es cuando realmente ya el corazón siente que todo lo que el mundo puede ofrecer jamás, jamás, jamás le dará ni la vida ni la felicidad. Cuando la gente detecta que esto es lo que está ocurriendo y toman estas decisiones, él dice, ole, dice, esto es lo que realmente se necesita, tomar la fortaleza necesaria para dar ese gran paso. Y dice que está viendo muchísima gente en el mundo actual que lo están viendo. Dice que esto nosotros también podemos imaginarlo. Gente que decide abandonar el mundo por su propia mano.
pero no es el camino. Gente que decide mantenerse lejos para dejar de estar intoxicados por el mundo. Dice que el alboroto y toda la ponzoña que existe en el mundo llega un momento en el que nos cubre de tal forma que ya no podemos ni limpiarnos ni arrancarnos esa ponzoña. Y dice que es bueno que seamos conscientes de que si eso ocurre, podamos decidir. Dice que es posible que uno pueda estar quizá no tantos años, unos años, pero lo que sí sabe es que esa persona volverá nueva si se quiere reincorporar al mundo. Y dice que entonces tendrá la fortaleza necesaria para luchar contra esa fuerza del mundo en su contra. ¿No es también una decepción para el mismo plan de lo que llamaríamos vida que alguien venga aquí a la existencia física y que renuncie a todo, al contacto social, al contacto con otras personas, al contacto, digamos, de interacción con los demás? Él no lo percibe así. Él entiende que a la hora de relacionarse, cualquiera de los que dejaron ese mundo para retirarse, dice que ya lo hacían de alguna manera habiendo tenido ya su propia experiencia con el mundo. Y dice que su opción, al menos suya, la de él personalmente, fue simplemente que necesitaba el encuentro con la propia divinidad, sin intermediarios, sin nadie que pudiera, digamos, colocar una cuña que le o hiciera apartarse de ese camino. Y dice que recuerda que no es para toda la vida hasta el momento de fallecer, es un estadio de tiempo. Ni siquiera aquellos que en el pasado lo llegaron a hacer, pocos fueron los que cumplieron con ese reto hasta el final de sus vidas, la mayoría volvían y aquí es cuando empezaban, ya no solamente reforzados, reformados, sino con un afán de poder compenetrarse con la gente sin esperar nada a cambio de la gente, el poder servir a los demás, el poder ayudar. Y dice que era la mejor fórmula. ¿Cuál es el logro de una vida retirada del mundo? ¿Qué consigue el alma, que consigue la persona que así obra una vez que ha trascendido, que ha dejado el mundo físico? Dice que después él tuvo que hacer un recorrido como muchas almas. Dice que él esperaba, dado el tiempo en el que él lo hizo, esperaba un cielo, nada más terminar el mundo físico. Dice que se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que aquello no era así, pero dice que él lo que sí vio fue almas que le abrazaron y le acompañaron y ha estado haciendo como una especie de peregrinación por distintos estadios, por distintos niveles de realidad. Dice que él ahora se muestra como estuvo aquí, como vivió aquí, pero esta no es su apariencia real. Claro, lo que ha hecho ha sido quitarse la capucha, se ha despojado de las vestiduras y lleva como si fuera una especie de túnica brillante y muy luminosa, como de color dorado. Y dice que esto es lo que uno consigue, tener este cuerpo de luz, tener la posibilidad de volver a materializarse en un tiempo en el que ya no haya tantos reveses para impedirlo, y es lo que espera que todos nosotros podamos llegar a conseguir. ¿Ese cuerpo de luz lo consiguió estando él en vida física o lo consiguió una vez que él dejó el mundo físico? Dice que mitad y mitad. Él estuvo un tiempo en el mundo físico y consiguió el poder recrear dentro de sí toda esa especie como de doble cuerpo por dentro de luz, pero dice que le faltó un poco el poder llegar a conseguir esa trascendencia, esa posibilidad de poder dejar incluso el mundo físico físicamente y tener esa textura. Dice que esto fue su gran tristeza, pero la vida no le dio la oportunidad de poder hacerlo. Dice que no se siente triste por eso. Dice que luego él continuó más allá. Y dice que gracias a haber tenido esa posibilidad, esa luz interna durante todo el tiempo que duró aquí, dice que no le faltó la vitalidad más allá.
y pudiendo hacer ese recorrido, ese peregrinaje del que he hablado en diferentes planos de realidad, acabó de completarlo. Él ahora puede venir. Dice que ahora ya no le pesaría la densidad del mundo físico. Tendría la posibilidad de volver aquí y tocar y que le tocaran. No encarnar, sino siendo quien es. El proceso ese de retirarse del mundo, alguna gente lo puede interpretar simplemente como dejar la mente serena, calma después de la tempestad, pero para tener ese cuerpo de luz, él tuvo que obrar de otra manera. ¿Qué es lo que en esencia estaba haciendo cuando él se retiraba o se Dice que retiró? son muchas las horas a las que uno se dedica a la oración. Y dice que en el estado de oración hay diferentes niveles. El estado de oración, él comenzó simplemente hablando, parloteando, poniéndose en contacto, tratando de recibir respuestas. Dice que luego llegó a un nivel quizá más profundo y dice que llegó él a sentir que se soltaba todo su organismo. Es como si cada parte de su cuerpo, cada célula se separara del resto. Es como aquello que muchos a veces pensaban que sería lo que podría uno reencontrarse con la totalidad que es Dios. Cada pequeña célula suelta al aire, separada, pero a la vez unida en una sincronía hasta ese reencuentro. Y dice que por ahí él comenzó a saber lo que era ese mundo sutil, esos otros cuerpos que él descubrió poco a poco. Y dice que gracias a esos cuerpos que él llegaba no solamente a ver desde fuera, sino a ver por dentro lo que le permitió llegar a ese estado. Él no puede explicar cómo se consiguió. Dice que ni siquiera puede decir si la propia divinidad vino y con su mano le otorgó el regalo. No lo puede decir. Pero es decir, ya no era simplemente hacer una oración en forma de petición o de alabanza, sino que estaba sintiendo su misma textura física, trascendiendo esa textura física, es decir, que de alguna forma empleaba su atención, tanto a nivel corporal como energético, para llenar ese cuerpo de luz. Dice Ese que cuerpo. sí, porque era buscar a Dios afuera, pero luego comprendió que debía buscarlo dentro. ¿Cómo era? Él, ¿cómo se autoprestaba atención? ¿Cómo llegaba a esos estados sensitivos? Dice que no era solamente estar todo el tiempo en oración. Él hacía trabajos físicos. Él tenía que estar y dedicar unas horas a los trabajos físicos. Él creaba en su propio entorno, en esa cueva, el poner pequeños espacios, algunas rocas, las apilaba, hacía largos recorridos caminando y descubrió que poder sentir su propio cuerpo era placentero para él, era grato. Y dice que luego ya lo que hizo fue centrarse en sentir el cuerpo. Dice que al principio le daba vergüenza. Él sentía que sentir el cuerpo podría llegar a ser pecaminoso para él, pero descubrió que esto no era verdad, porque él entendió que su propio cuerpo era el templo del propio Dios. Y para hacerlo tuvo que separar los ladrillos de ese templo para llegar adentro y poder sentir a Dios. Y dice que esto, bueno, significaron años y años. Pero no era sentir táctilmente, sino que era sentir sensitivamente, es decir, a través de su propia atención. Sí, ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo trasladaba la atención? Empezó por las manos, la cabeza, lo hacía a través de la fatiga del cuerpo, del dolor del cuerpo, ¿cómo lo hacía? lo que pregunta él es que como que nosotros eso no lo sabemos. Porque Sí, no, eso es lo esencial y lo más básico. no- Dice que cualquier niño siente su cuerpo, cualquier anciano con sus dolores y sus miserias siente su cuerpo. Él no entiende que nosotros esto no lo conozcamos. Normalmente la gente tiene la atención dividida, tiene la atención en el mundo exterior, en los fenómenos, y no se autoatenciona. Él, ¿cómo llegó a ese proceso de sentir de que el cuerpo no era solo un cuerpo para sentir caricias, aire, sino sentirlo vivo? ¿Cómo llegó a las distintas texturas que le dio lugar a ese cuerpo de luz o de gloria?
Dice que vuelve a repetir, él siempre había tenido muy presente su cuerpo y también había tenido muy presente donde él ponía la atención. Dice que el hecho de que él hubiera tomado esa decisión de apartarse fue para poder no solo mejorar, sino también profundizar. Y dice que lo que hacía es un grado en el sentir que era capaz de provocarse incluso dolor para no estar adormecido, para que su cuerpo estuviera vivo. Y dice que esto cuando él lo hacía es como él consiguió llegar a esos niveles profundos. Dice que él no puede explicar, porque él no habla de ver. Él dice que él no veía con los ojos, él sentía cuando estaba por dentro y era capaz de sentir como algo vivo cada uno de sus órganos. Pero dice que no le preguntes cómo, porque él no sabe cómo expresarlo. Pero poquito a poco iremos desmenuzando, porque aquí conocemos técnicas similares que introducen la atención para llegar a ese cuerpo de luz, a ese cuerpo de mayor vida. Él lo hacía sentado, lo hacía tumbado, unas veces de una forma, de otra, lo hacía de rodillas. ¿Qué postura escogía? Dice que todo dependía. Había veces en que lo hacía de rodillas, como una especie de necesidad de ofrenda. Dice que otras veces lo hacía sentado. En otras ocasiones lo iba haciendo, aunque pueda costar entenderlo, cuando caminaba. De una manera con la atención hacia adentro y al mismo tiempo hacia afuera a la vez. Y dice que esto era como lo iba él combinando. Dice que la vez que mejor y más en profundidad pudo llegar fue estando de rodillas. Entró en una especie de estado como de trance, que dice que esto le debió de durar muchísimas horas. Dice que lo dice porque luego a la hora de salir de ese estado, dice que tenía las articulaciones aquilosadas. Le costó después, durante un buen tiempo, poder volver a reactivar de nuevo sus piernas y mover de nuevo otra vez los brazos. Pero dice que es así. Las posiciones de las manos, ¿cuál escogía? ¿Eran posiciones ordinarias o eran posiciones de oración o que predisponían a un cierto diálogo o contacto con la divinidad? Dice que básicamente eran las manos extendidas en una posición entre la ofrenda, lo que yo entrego, y al mismo tiempo la espera, el regalo de la propia divinidad. Dice que en otras las recogía, cerrándolas en el pecho, que en una forma como de contención. Y dice que estas eran básicamente las posturas. Luego, a nivel psicológico, ¿cómo conseguía más o menos manejar los pensamientos? ¿Cómo consiguió calmarlos o distanciarse de ellos? Dice que al principio fue brutal, dice que al principio fue muy, muy, muy mal. Dice que al principio estuvo a punto de enloquecer y cuando habla de al principio, esto dataría de entre 2, 3 meses. Durante todo ese tiempo, dice que eran cada vez como más insistentes, hasta el punto de que ya no oía ni a los pajarillos, ni oía las aguas de un río cercano, ni oía ningún otro ruido más que los de sus propios pensamientos. Dice que solamente con una férrea disciplina, de decir basta, de dejarlos pasar, de no permitir que se quedaran demasiado rato en su cabeza, fue cuando luego empezó a oír simplemente un ligero murmullo, hasta que finalmente ya dejó de escucharlos. La ausencia de contacto con otras personas, es decir, del hecho de hablar, ¿cómo lo sentía? ¿Cómo repercutía en él? Dice que él hablaba en voz alta y lo hacía para poder mantener el tono de su propia voz y no olvidarlo. Dice que también cantaba. Luego, a nivel de ejercicio, ¿hacía alguna cosa físicamente para mantenerse flexible o todavía tonificado? No, ya lo he explicado. Moverse en el área de su propia cueva, hacer las pequeñas tareas, si puede decirse, domésticas, caminar, cortar alguna que otra rama para almacenar leña, pasear. Dice que esto era el ejercicio que él hacía.
Luego llegó a quebrar el sueño, es decir, a perder los ciclos del sueño, es decir, estar despierto de día, dormir de noche. ¿Cómo lo llevó la noche y el día? Dice que al principio cuando estaba con esa mente tan alborotada, dice que sí, porque era tan cansado sentir ese vocerío en su cabeza que al final optó por los pequeños momentos que le permitía de descanso y alternaba dormir durante el día como en algunos momentos de la noche. Pero dice que esto él lo tuvo que parar. Tuvo que cortarlo en seco. Él necesitó empezar a recuperar ritmos en su propia historia. Dice que llegó un momento en el que entonces dedicaba las horas de la noche para el descanso y llegado el momento en el que ya los pensamientos desaparecieron, sí que puede decir que llegaba a tener unos sueños maravillosos, unos sueños que le hacían sentir que navegaba y que se iba más allá del universo. Y dice que esto luego le permitía el retorno por la mañana en el despertar. Generalmente despertaba al amanecer, con el canto de los pajarillos, con los primeros rayos del sol. Y dice que ese ritmo lo tuvo que mantener, porque dice que él cree que si hubiera dejado que eso de dormir de día, de noche, como tú dices, de quebrar el sueño, lo hubiera acabado enloqueciendo. El hecho de estar aislado del mundo, ¿no hizo también sentir algún sentimiento de culpabilidad o de preocupación por la gente que había dejado en el mundo? Dice que no, no fue algo para él traumático. Dice que él desde que era un pequeño jovencito de apenas 10 años ya caminaba solo por el mundo. Dice que fue un niño abandonado por unos padres con una prole muy grande y dice que tuvo que aprender a buscarse la vida. Por eso no le fue difícil tampoco la austeridad en la alimentación, el comer algunas pues, bayas o frutos de los árboles. Dice que lo que más le dolía era tener que sacrificar pequeños animalillos para alimentarse, pero dice que no, no le preocupó en ningún momento el haberse alejado de seres queridos. Él llegó a experimentar con la oscuridad, es decir, el estar a oscuras. Dice que hubo una época en la que sí llegó a experimentarse, adentró muy hacia el interior de su propia cueva hasta un punto en el que allí no llegaban los rayos del sol. Y dice que esto lo hacía fundamentalmente porque él quería enfrentarse a los demonios, al mal. Y él sabía que en la oscuridad era donde podría encontrarse con el mal. Dice que tuvo visiones terroríficas en ese estado, tuvo visiones que no se las desea a nadie. Dice que también fue tentado en esos momentos y que casi, casi claudicó, pero que consiguió mantenerse firme. Dice que luego después lo volvió a repetir, pero ya no con ese contexto de enfrentamiento al mal, sino tratar de poder descubrir el brillo de la luz en la oscuridad. Y dice que lo hay. La oscuridad dice que puede parecer que lo tapa todo, pero dice que solo un pequeño puntito de luz la desmonta. Él consiguió hacer luz estando en la oscuridad con su propio cuerpo. ¿No? Dice que se veía las manos y dice que se veía los ropajes. Sí, pero no con demasiada intensidad. A la hora de comer, ¿cómo él se administró la comida o llegó a prescindir del hecho de comer sólidamente? No, dice que durante tiempos hacía ayunos de beber solamente agua pura. Y dice que esto lo hacía, pero él detectaba después que su propio organismo, y aun a pesar de poder mantener tono, de ser fuerte, de estar vigoroso haciendo ejercicio, perdía, se volvía lánguido y dice que entonces rompía el ayuno. Dice que luego podía hacer dieta suave, solamente de hierbas, de frutos del propio bosque. Y dice que ya lo ha explicado, alguna que otra vez llegó a tener que sacrificar pequeños animalitos para poder alimentarse. No era lo habitual, puesto que no le gustaba, pero hacer ayunos largos, de mucha prolongación, no.
Él como hombre llegó a sentir la necesidad de tener una compañera, una mujer con quien abrazarse y estar junto a él, junto a ella. Dice que sí, eso no le inhabilitaba para poder sentir. Él entendía que era algo también propio de la propia naturaleza. Y dice que a veces soñaba y a veces incluso en sus sueños veía a diosas de verdad que se plantaban ante él. Pero que también llegó a tener sus erecciones, aunque luego lo que hacía después era de alguna manera machacarse como si fuera algo pecaminoso para poder templar su propio cuerpo y que no volviera a repetirse. Llegó a mantener un control de esa energía para que no le acabara haciendo daño y dice que lo consiguió. Pero es un control o una supresión de esa energía. No, dice que cuando ya sentía su cuerpo dentro y fuera, esa zona nunca dejó de sentirla como el resto de su cuerpo. Y dice que lo que hacía era sencillamente en el momento de esa fuerza, de esa gran necesidad, era simplemente redirigir esa especie de fuerza y esa energía hacia otros lugares. Cuando estaba en formas de oración y de meditación, ¿era simplemente sensitivo y orar o también le venían visiones, le vería acceso a otras realidades, incluso presencias con otros seres divinos? Aquí sonríe. Dice que eso es un pequeño secreto que se guarda para él. La Pero, respuesta que te da es sí, pero no te va a decir sí, ni a quién vio ni con quién pero conectó. fue asistido desde los reinos celestiales a poder continuar con su disciplina, su ascesis. Sí, dice que nunca le faltó la compañía. ¿Qué diferencia hay entre retirarse del mundo de forma eremítica, cristiana, como él está manifestando, a la que mantienen gente que no tiene ninguna expectativa ni conexión con Dios? Dice que él lo que entiende es que posiblemente muchos de ellos se queden o muertos o que simplemente se queden apagados sin esa conexión. Pero él aquí sonríe, hace un pequeño guiño. Dice que lo que a él le parece es que muchos acabarán encontrándolo aunque ni siquiera lo busquen. Estábamos ahora hablando sobre lo que es lo que aporta la vida eremítica, lo que aporta la vida ascética. Él, ahora viendo el mundo, ¿cómo ve el hecho de que se haya abandonado tantas ermitas y tantos monasterios en lo que ha sido una tradición cristiano-católica? No, dice que le da una profunda tristeza. Dice que sería bueno que los conservaran y los cuidaran. Dice que aunque en principio pudieran ser conservados como elementos patrimoniales, dice que no los derrumben, porque dice que la gente volverá a ellos. Él, ya que nos ha hablado de otro tiempo, en qué localidad más o menos y qué identidad tuvo físicamente? Dice que él procede de un lugar de Soria, y no va a decir porque ya ese pequeño pueblo o aldea donde él nació no existe. Dice que fue en el año 835 cuando él comenzó su odisea y dice que él llegó a vivir hasta los 35 años. ¿Él tuvo posibilidad de volver al mundo físico? Es decir, lo que Dice llamamos que sí, reencarnación. pero él le dieron la opción de hacer otras tareas, que es lo que ha explicado antes que ha hecho. ¿Qué es lo que hay más allá del mundo físico para que de alguna forma a él le haya apetecido quedarse allí? Hoy dice que hay multitud de moradas, multitud de paraísos. Para la gente que niega la existencia de vida después de la vida física, ¿él qué les diría? Dice que pueden sentir o pensar que no existe nada. Dice que es triste y es penoso, puesto que muchas almas convencidas de que no existe la vida física es exactamente eso lo que encuentran cuando mueren. Sombrío y no hay nada más allá. Están en un estado como si estuvieran perennemente dormidos, pero sin dormir. Dice que no pretende convencerles, dice que simplemente no digan que no existe, que permitan el averiguarlo cuando crucen esa línea. ¿Él conoció también a otros eremitas como él?
Dice que supo de varios. Es el hecho de que él decidiera tomar esta decisión, sí, pero no llegó a conocerles personalmente. Luego también, a la hora de avisar de los pros y los contras, ¿qué decir a aquellos que quisieran aventurarse por ese terreno? ¿Qué consejos les daría en el tiempo actual? En el tiempo actual, aquellos que decidan hacerlo tienen que mantenerse muy firmes, saber que van a tener unas luchas titánicas contra ellos mismos y contra los elementos externos. Pero dice que merece la pena. Hay proliferación de múltiples técnicas de meditación, de introspección y de sensibilización. ¿Él qué le recomendaría a toda esta gente que está picoteando por el mercado, digamos, de técnicas psicofísicas? Pues dice que si no hacen que una técnica sea una base de vida continuada hasta el final, de poco le va a servir. Os dejo a vosotras que hagáis. Yo podría, por curiosidad, ¿no? Estos seres que se le manifestaban, con quien interaccionaba, ¿eran más o menos constantes, digamos, la asistencia o eran puntuales de vez en cuando? ¿O había algunas compañías que más o menos estaban siempre cerca de él? ¿Y de qué manera y para qué? Dice que nunca era igual. Él solo puede decir que estaba siempre acompañado, los percibía, los sentía. A veces les veía de manera puntual. Curiosamente, no cuando él los solicitaba, sino cuando ellos consideraban que tenían que estar. Y de diferentes naturalezas, me imagino, igual Aquí es que maestros. antes ha dicho que él no va a desvelar ni sus naturalezas ni sus nombres. Ya lo dijo, claro. Muchas gracias. Cuando volvió al mundo, ¿qué hizo? Al mundo no ha vuelto. No, él cuando volvió, estuvo unos años entendido como ermitaño. Cuando regresó A la al sociedad. mundo real, sí, o no regresó él. No regresó. No regresó. Solo ha dicho los años de vida que vivió. Es decir, que partió joven. Sí. ¿Y qué tarea está haciendo al otro lado? Entonces, entró como un ser de luz y está un poco qué tarea hace. Dice que son un sinfín de tareas. Dice que ahora él lo que hace a veces es apoyar a muchas almas. A veces se acerca a la tierra porque él ya ha dicho que él podía llegar ahora a tener una textura física sin ser un ser físico. Ahora a él no le degradaría el plano físico, la densidad del mundo físico. Y dice que de todas formas él ahora no está por la labor de venir aquí. Hoy ha acudido. Él a veces presta atención cuando aquí se convocan a otros seres y a veces viene a curiosear. Y hoy ha decidido dar este paso para hablar porque era el tema que a él le había tenido toda su vida involucrado en el tema de el retiro espiritual. Y dice que en el otro lado él se mueve en dimensiones distintas, está rodeado de muchísimos compañeros y dice que pueden hacer muchísimas actividades, no quiere especificar cuáles son. Dice que esto es algo que a nosotros de momento no nos compete conocer. ¿Qué es lo que le llama la atención de lo que hacemos aquí? Dice que somos como una especie de linternita. Se ve pequeñita, pero con una luz muy fina, que llega muy lejos, como aquellos rayos que se utilizan y que tienen un alcance de color rojo muy largos, que los ha visto muchas veces, pues quiere que nosotros imaginemos que somos esa luz que se ve desde más allá de la Tierra. Ahora, ya casi para acabar, le pediríamos un consejo para aquí, para los aquí presentes, y que también lo haga extensible para lo que nos puedan ver y oír esta conversación a posteriori, aparte de pedirle también su bendición. Dice que el consejo que puede darnos es que no necesitamos tener que salir a buscar una cueva como lo hizo él. Dice que en este tiempo sí que es cierto que hay lugares donde uno se puede retirar y puede mantener un aislamiento, aunque pueda estar rodeado de otras personas. Pero dice que no dejemos de buscar en el interior la fuerza de esa divinidad que él buscó y encontró. Dice que merece la pena, que es lo único que puede decirnos, que luchemos por eso. Y ahora él no quiere dar la bendición solo. Lo que ha hecho es convocar, aquí hay por lo menos unos 30 o 40 seres de luz y les está jaleando para que se acerquen.
Bueno, todos ellos ahora aquí nos rodean, incluso por detrás de la pared. Se han puesto a nuestro alrededor, han levantado sus manos y bueno, tienen todos los ojos cerrados. Y al levantar las manos, la luz es ahora cuando desciende y nos cubre. Y entonces hay algunos que es como si fuera una flor. Unos están en el interior que, estando así en círculo, levantan las manos y los que hay por detrás hacen con las manos como si la quisieran extender a todos los rincones. Y ahora él lo que ha hecho ha sido acercarse a ti y te dice Dios te bendiga. Ahora va a Monse. Le vuelve a decir a ella también lo mismo, la mano puesta en la cabeza. Ahora se lo hace a ella, a Hortensia. Ahora ha venido, me lo ha hecho a mí y a la par le ha puesto la mano a Margarita. Y nos saluda, nos dice que hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Gracias.